Bienvenidos a su siempre y nuestro siempre confidencial político a través de los 920 AM frecuencia preferencial. Félix, muy buenos días. Buen día, Luis, para usted, para Carolina, para Carlos, para Camila y para todos nuestros oyentes del Confidencial Político. Carolina, muy buenos días. Buenos días, Luis Fernando, a usted y a todos los compañeros aquí en la mesa de trabajo en el Confidencial Político. Miguel o Don Tamalio, ¿quién está primero hoy arrancando esta semana después que Miguel ya superó las complicaciones de salud? Afortunadamente. Doctor, estoy yo, Miguelito. Miguelito está trayéndome una cosa para la garganta porque soy malito. Y el doctor Miguelito casi se nos va, se quedó sin aire y todas le pusieron una máscara y todas las, mejor dicho. No, pero ya está bien. La película. No, pero casi ya está bien. Tomar tinto gratis y todo el doctor. No diga eso. Vea, por allí tengo a la doctora Marta Alfonso a esta hora de la mañana. Saludémosla, doctora Marta. Buenos días. Muy buenos días para ustedes. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo para don Tamal. Nos encanta hablar en esta mesa de trabajo con la doctora Marta Alfonso, porque es que hablamos a nivel país, diferentes propuestas, diferentes proyectos, y todo en pro de nuestra gente. Así, acompañando la agenda legislativa del gobierno nacional con reformas que yo la campaña presidencial por parte de Gustavo Petro y García Márquez como fórmula vicepresidencial y en coherencia con eso se han presentado unos proyectos de ley en el Congreso y que en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima, nos han correspondido. La Comisión Séptima había sido históricamente en el Congreso de la República casi que una comisión castigo a donde se envía a la gente que tiene pocos votos, que no tiene palancas políticas, que no hace parte como de grupos, por llamarlo de alguna manera, con una estructura o con una protección política, y con excepción del expresidente Uribe, que siempre hacía parte de las comisiones séptimas, porque tenía claro allí que se jugaba, que era la ley 100, las modificaciones a la ley 100, y solamente eso había tenido protagonismo durante estos 30 años. Llega este gobierno y se convierten las comisiones séptimas en protagonistas porque es un gobierno que le da una prioridad a las políticas sociales, salud, trabajo, pensiones, riesgos laborales, entre otros. Y por eso esta comisión pues termina siendo protagónica en las legislaturas anteriores, en este periodo del Congreso, y particularmente pues nos ha correspondido la reforma de salud que salió aprobada de Cámara en nuestras manos, desafortunadamente se hundió en Senado, y recientemente la reforma pensional que logramos aprobar. Doctora Marta, sobre esa situación, sobre esas reformas, usted casi que se echó al hombro la reforma pensional. Hoy hay muchos temores en torno a esa situación, a los días laborales, a los temas de pensión, que si es privado, que si no es privado. Realmente, ¿cuál es el ABC de esa reforma para hacerlo un poco más didáctico y un poco más ágil en medio de esta entrevista? Bueno, esta es una reforma que propone un ajuste muy incluyente al sistema pensional colombiano. Hoy tenemos un sistema que compite entre lo público y lo privado. Lo que propone la reforma es que se complementen. Hoy tenemos un sistema muy desigual. Hace 30 años nos dijeron que con la existencia de la ley 100 y del modelo privado, lo que iba a suceder era que las personas ahorraban individualmente en unas cuentas con el ahorro de su cotización pensional, y que una vez cumpliera la edad y las semanas, que en el sistema privado son menos, son 1.150 semanas, mientras en el régimen público es 1.300, ya les explico por qué, una vez cumplieran esos requisitos iban a tener su pensión, y que iba a ser una pensión muy grande porque iba a estar complementada con intereses
que los fondos privados iban a otorgarle, asignarle a esas cuentas individuales, porque con la plata que cotizamos, ellos iban a hacer inversiones. ¿Qué sucede? Desde hace 10 años, la gente empezó a cumplir la edad, empezó a cumplir las 1.150 semanas y llegaban a pedir su pensión y les decían, no, es que usted no tiene en su cuenta de ahorro individual el monto mínimo ahorrado para poderse pensionar. Entonces lo que vamos a hacer es devolverle su plata con unos rendimientos y las personas recibían ese dinero, pero pues eso no es una pensión. A los 2 años, a los 5 años, el que mejor le iba a los 10 años, ya se había gastado esa plata y no lograba tener una protección para su vejez. Eso provoca que masivamente se vengan, pero millones de colombianos que estaban en el régimen privado al régimen público. De forma. Se unifican esos dos sistemas en un solo sistema pensional. Las personas que ganen hasta 2.3 salarios mínimos, que eso es más o menos 3.990.000 pesos traídos a valor presente, 2.990.000 pesos, quedan obligatoriamente cotizando en Colpensiones, que es el régimen que para quienes ganan menos es más rentable, les queda una mesada pensional más alta. ¿Qué sí sucede? Pues que como es una mesada pensional más alta, o por lo menos una mesada pensional que si tú logras cotizar más allá de esos 2.3 va a garantizarte una mejor tasa de retorno, vamos a tener que trabajar 1.300 semanas. Ya no depende de un ahorro individual, sino que el sistema, independientemente de lo que tú hayas cotizado, te va a garantizar una pensión mínima a los 57 años mujeres, 62 años hombres y con 1.300 semanas cotizadas. Quienes ganan más de 2.3 salarios mínimos, o sea, de 3 millones en adelante, van a empezar a cotizar ese excedente obligatoriamente a fondos privados, o sea, a una cuenta individual que el día que nos pensionamos viene a complementar esa pensión de prima media que nos otorga Colpensiones. Por eso se hacen complementarios y ya no en competencia como existía antes, lo cual no permitía que la gente se pensionara en el sistema pensional, que es el objetivo del sistema. Bueno, representante, una situación que usted plantea ahí es precisamente eso, el tema de las edades pensionales, para las mujeres en 57 años, para los hombres en 62. Y muchas de las quejas que han existido anteriormente es eso, que año a año se va subiendo la edad de pensión. Algunas personas pues ven un poco más lejano el tema de poder alcanzar su pensión, porque bueno, dicen en un año a los 57, en el otro año a los 58, 59, entonces, y sí, se mejora, digámoslo, las condiciones en cuanto al tema de la mesa, en cuanto a las condiciones para poder hacer el ahorro, en cuanto al tema de la edad, esto cómo se va a manejar o cómo se va a seguir manejando para que las personas realmente puedan ver ese sueño de su pensión, digámoslo, un poco más asequible, si se puede decir de esa manera. Sí, no, es muy importante tu pregunta porque en la reforma pensional no se modifican las edades. Las edades se van a mantener estables, las que están hoy definidas por la ley 100, que son 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Es una edad que posiblemente en 25, 30 años sí tenga que ampliarse por una razón, y es que en la medida en que las sociedades avanzan, la ciencia médica, la tecnología avanza, la expectativa de vida de las personas crece. Entonces, a mayor expectativa de vida tiene una persona, más se divide la mesada pensional o el ahorro que tú tienes para tu pensión de las cuentas individuales. La cantidad de mesadas que te define cualquier sistema pensional, pues hace que sea más bajito el monto, porque son más años. Entonces, lo que va a suceder obligatoriamente en unos 20, 30 años, es que vamos a tener que hacer ajustes paramétricos al sistema pensional para aumentar esa edad de pensión de acuerdo a la expectativa de vida nueva que tenga el país, pero eso no va a pasar ahora. La reforma pensional no modifica las edades de pensión, 57 años mujeres, 62 años hombres. ¿Qué sí sucede?
que para el pilar solidario y el pilar semicontributivo que son creados por la reforma pensional como nuevos elementos del sistema pensional, ya les explico a qué me refiero con esos dos pilares, sí hay unas edades un poquito más altas, 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres. Si a los 60 años tú, mujer, o 65 hombres, no pudiste cotizar, trabajaste toda la vida en la informalidad, eres un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tú ingresarías automáticamente al sistema pensional en el pilar solidario, que es una renta de hoy traído a valor presente 223.000, 224.000 pesos aproximadamente mensualmente. Hoy lo que tenemos es un programa que se llama Colombia Mayor. Es un programa que funciona como un programa social aislado del sistema pensional, y lo que hace la reforma es integrarlo. Es un sistema de protección a la vejez que le entrega a los adultos mayores ese subsidio para que salgan de la condición extrema de pobreza, que va a aumentar la cuantía y la frecuencia. Colombia Mayor les está entregando 160.000 pesos aproximadamente cada 2 meses, y a partir del 1 de julio de 2025, todos los adultos mayores en condición de pobreza, que no pudieron cotizar al sistema, que vivieron en la informalidad, van a tener ese subsidio de 224.000 pesos aproximadamente cada mes. Es decir, se aumenta la cuantía. ¿Y eso cómo se hace? Pues con recursos del Estado que se integran al sistema de protección integral a la vejez, y con unos aportes que eso tampoco es nuevo, hacemos todos los contribuyentes al sistema pensional, los cotizantes, de más de 4 salarios mínimos en adelante, se hace un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, que es el que subsidia este programa desde hace muchos años. O sea, eso no es nuevo. ¿Qué se hace este sistema? Que lo hace progresivo, es decir, a más salario, de más ganes, las personas que ganan como 20 salarios mínimos van a aportar el 3%, los que ganan entre 10 y 19 salarios mínimos van a aportar el 2.5, los que ganan 4 salarios mínimos hasta 9 o 10 van a aportar 1.5, y así sucesivamente. O sea, lo hace progresivo, pero las edades no se modifican, eso es muy importante aclarar. Doctora Marta, yo tengo una gran inquietud con las cifras que usted presenta. ¿Qué tan de la mano va esta reforma pensional con la reforma laboral? Porque muchos han criticado el tema, especialmente los de oposición, donde dicen que una cosa genera un desequilibrio económico con la otra. Porque si bien es cierto, se necesita tener una base económica para fortalecer el sistema pensional en Colombia, pues la reforma laboral estaría desestimando un poco la formalidad en Colombia, y esto pues va a afectar los ingresos o los pagos de pensión en nuestro país. ¿Eso es cierto realmente? ¿Qué pasó con esa reforma laboral? ¿Qué tanto puede llegar a afectar los bonos pensionales? Bueno, la reforma laboral es una reforma que está en curso. Acaba de dar su primer debate en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes y va a la plenaria. Una vez se apruebe esta reforma, haría falta 3 debates todavía, una Cámara va a garantizar formalización tanto en el sector público, creo yo, mayoritariamente, como en el sector privado. La hipótesis del gobierno es que en la medida en que se formalice el empleo existente en la actualidad en el país, se va a garantizar una mayor circulación de recursos en el país, una mayor capacidad adquisitiva, y por tanto eso impulsa el empleo.
La oposición dice que esa hipótesis no es cierta, que al contrario se va a desestimular el empleo formal y que va a haber mucho desempleo en Colombia. Yo realmente creo que la reforma ha pensado muy bien, el Ministerio de Trabajo ha calculado muy bien los impactos de estas reformas. La reforma en efecto, como la hipótesis del gobierno, se llega a aprobarse, a formalizar el empleo existente y eso va a garantizar mayores posibilidades de flujo de recursos en la sociedad colombiana. Es decir, en la medida en que tú tienes un trabajo estable, que sabes que vas a tener cesantías, que vas a tener primas, que sabes que vas a tener estabilidad laboral, por ejemplo, la solicitud de crédito, el empleo, por ejemplo, personas cuidadoras, domésticas, personas de servicios particulares domésticos, entre otros, vacaciones, las principios. Por supuesto, una reforma laboral tiene un impacto sobre la pensión y sobre el sistema pensional directo, porque en la medida en que hay más empleo formal, hay más cotizantes al sistema y es por obliga la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional. ¿Ustedes me están escuchando bien? Perfecto. Sí, bueno, porque yo siento un ruido fuerte. Pero también entonces hay más cotizantes, se sostiene mucho más el sistema pensional. Sin embargo, independientemente de la reforma laboral, este sistema pensional que se ha aprobado con la reforma pensional tiene garantizado a 40 años su sostenibilidad pensional. Tiene garantizada su sostenibilidad financiera, y fiscal. Es decir, es un sistema que solo hasta dentro de 30 años, que eso además es un éxito en un sistema pensional, la mayoría de sistemas pensionales en el mundo entero se modifican cada 10, cada 15, cada 20 años. De hecho, quiero contarles que en el sistema pensional que nosotros tenemos con la Ley 100, se modificó 3 veces de manera profunda y como 13 veces con distintas reglamentaciones y distintos ajustes normativos. 13 veces. 3 reformas así profundas que modificaron el sistema pensional en Colombia en 30 años. Lo que se está proponiendo con este sistema pensional nuevo es que sea estable a 40 años, pero eso sí, muy posiblemente en 25, 30 años vamos a tener obligatoriamente que hacer esos ajustes paramétricos que les mencioné hace un rato. O aumentar la edad porque se ha aumentado la expectativa de vida, o aumentar el porcentaje de cotización que hoy se mantiene igualito a como hace 30 años, 16%, o aumentar, o aumentar las semanas de cotización. Es decir, habrá que hacer ajustes paramétricos porque las condiciones de la economía, demográficas, de la expectativa de vida, entre otros, habrán cambiado y por tanto tendrán que hacerse esos ajustes paramétricos para poder prolongar la vida útil de ese fondo que va a garantizar las pensiones de los colombianos. Pero hoy el sistema pensional garantiza sostenibilidad fiscal, independientemente de que no se haya aprobado todavía la reforma laboral, es decir, la reforma laboral vendría a fortalecer mucho más la sostenibilidad de este sistema pensional que propone la reforma aprobada. Es un sistema pensional que es estable a por lo menos 30 años. En 30 años sí tendremos que hacer una nueva reforma, nuevos ajustes paramétricos, que eso es natural en cualquier sistema pensional del mundo. De hecho, 30 años es muchísimo, es una estabilidad histórica que se logra con una reforma, con sus cálculos actuariales y todo. Y en esa medida, pues si se aprueba la reforma laboral, creo que eso va a garantizar antes más robustez de este sistema que se propone con la reforma pensional. Representante, en cuanto al tema de las mujeres, aquí hablan, hay como un enfoque también en cuanto a las mujeres allí en el sistema pensional. ¿Usted nos podía explicar precisamente sobre esto y cómo se viviría esa reducción supuestamente? Este es un tema de semanas? importantísimo. Sí, señor.
Sí, muy buena tu pregunta, muchas gracias. En efecto, la reforma pensional propone un enfoque de género muy importante. Acoge, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional que llevaba años en el país y que no se había implementado a cabalidad, a no ser que fuera por... ¿cómo se llama esto? Por vía judicial, es decir, que la señora ponía una tutela, decía hay una sentencia de la corte y quien además tenía con qué pagar el abogado que le llevara esa tutela o esa demanda y finalmente entonces se le reconocía. ¿Qué hace la reforma? La reforma incluye al sistema pensional colombiano la reducción de semanas para las mujeres por una razón. Resulta que las mujeres nos pensionamos antes a los 57 años, eso significa que cotizamos menos al sistema y las mesadas pensionales para las mujeres siempre son más bajitas que para los hombres. Ahora les voy a poner un ejemplo en el pilar semicontributivo para que ustedes dimensionen más o menos. Hoy, por ejemplo, en el sistema privado, las mujeres tenemos que ahorrar 290 millones de pesos durante toda nuestra vida laboral, o sea, si estamos en un fondo privado, lo mínimo para acceder a una pensión mínima es tener ahorrados 290 millones de pesos. Eso casi nadie lo logra, por eso es que la gente empezó a venirse a Colpensiones. Y en el caso de los hombres, las mujeres, en el caso de los hombres cotizan son como unos 250 millones en su historia laboral, como 40 millones menos. ¿Por qué esa diferencia? Porque las mujeres tenemos más expectativa de vida, entonces tenemos que ahorrar más para que nos alcance a cubrir hasta el fin de nuestros días. Vivimos más que los hombres. Entonces las mesadas pensionales son muchas más que las de los hombres y por eso entonces nosotros tenemos que cotizar, ahorrar mucho más en los fondos privados. ¿Qué hace entonces esta reforma? Acoge esa sentencia de la Corte y reduce de manera progresiva, no lo hace de un día para otro porque eso digamos, fiscalmente no sería sostenible. La reforma tiene unos estudios actuariales de sostenibilidad fiscal muy serios. Entonces, lo que la reforma hace es, bueno, vamos a coger esta sentencia de la Corte y vamos a reducir a 1.000 semanas las semanas que tienen que cotizar las mujeres, pero eso se va a hacer gradual. 25 semanas se reducen. Es decir, la sentencia dice que de 1.300 semanas se debe reducir a 1.000 para las mujeres, porque además tenemos mayor carga de cuidado, es decir, las mujeres por cuidar a los hijos, a los adultos mayores, a los hermanos, a los enfermos, que es a quienes por lo general se nos asigna esa carga de cuidado en el mundo doméstico o en el mundo de la familia, tenemos más dificultades para mantenernos de manera estable en el sistema laboral y por tanto más dificultades para cotizar al sistema pensional. Entonces, reconociendo todos estos factores de género, se reduce a 1.000 semanas, a partir de 2025 se reducen 25 semanas cada año. Entonces, 25 para 2025, otras 25 para 2026 y así sucesivamente hasta llegar a 2036, en donde ya todas las mujeres que empiezan a pensionarse, se empiezan a pensionar con 1.000 semanas. Lo hace de manera gradual. El otro elemento muy importante es que la reforma reconoce la labor de cuidado que se hace con los hijos. Entonces, a partir del 2025, una mujer puede demostrar que crió hasta 3 hijos máximo, le reconoce el sistema pensional. Si tiene más, eso ya no se computaría dentro del cálculo que se le hace para definir su mesada, pero una mujer que hoy, por ejemplo, tiene 1.150 semanas, el próximo año tiene 1.150 semanas, en el régimen de prima media ya podría solicitar su pensión toda vez, y tiene 3 hijos, toda vez que demuestra que crió esos 3 hijos y por cada uno de ellos se le descontarían 50 semanas del sistema pensional o de cotizaciones. Entonces, ese también es un elemento muy importante porque, por supuesto, también a las mujeres la carga de cuidado nos pone un trabajo adicional que nadie ha reconocido en la sociedad, y lo que hace esta reforma pensional es reconocer que esa carga de cuidado también fue trabajo,
que no fue trabajo en el que se pudo cotizar y que en esa medida el sistema pensional debe hacer como esa acción afirmativa hacia las mujeres para que ese trabajo que ya se hizo se reconozca en la etapa de adultez mayor y que, o en el envejecimiento, y que por tanto se disminuya esa carga de cuidado de la cantidad de semanas que se debió cotizar al sistema pensional. Es una reforma muy, muy generosa, no solamente con las mujeres, creo yo que con todo el pueblo colombiano. Reconoce, por ejemplo, una figura muy importante que no existía, y es que las mujeres o incluso hombres que han tenido a cargo hijos con discapacidad y ya cumplieron el total de semanas, independientemente de la edad que tengan, pueden solicitar su pensión anticipada. Reconoce también, por ejemplo, una figura muy bonita que se llama la pensión anticipada de vejez, y es que un hombre o una mujer que cumplieron 1000 semanas, ya cumplieron la edad de pensionarse y ya no quieren trabajar más, no pudieron cotizar nada más porque nadie los contrata, que eso sucede con mucha frecuencia en nuestro país. Esas personas pueden solicitar la pensión anticipada, se les empieza a pagar su mesada pensional mínima y se le va descontando de esa mesada la cotización a pensión, es decir, el 16% para pensión hasta que completa las 1.300 semanas, y una vez completó las 1.300 semanas, esa persona ya queda con su pensión absolutamente libre, completa, y esa figura es una figura muy importante, va a resolver problemas pensionales, de mesada pensional para millones de personas que pudieron cotizar hasta sus 50, 51 años, ya no las volvieron a contratar, quedaron con unas semanas cotizadas dentro del sistema, pero no han logrado los requisitos mínimos, como por ejemplo las 1.300 semanas en el régimen de prima media. Y la otra figura muy importante, ya con esto termino, la pensión familiar, y es 2 cónyuges que cotizaron durante toda su vida, llegaron a la edad, pero resulta que ninguno de los dos logró cumplir las semanas cotizadas. Lo que hace la reforma es juntar las cotizaciones de esos cónyuges, las semanas cotizadas de esos cónyuges, y garantizar con eso una pensión familiar para los 2 cónyuges. Eso es muy importante porque también va a resolver el problema de muchas familias, por lo menos de un ingreso mensual. Representante, usted toca un tema dentro de lo que nos estaba explicando, y es el tema, digamos, de las personas que han tenido sus hijos, que se les descuentan las semanas, pero también ahí viene digámoslo, como no sé cómo decirlo, como un adjunto en medio de todo este proceso, y usted toca el tema de las personas con discapacidades. Hay una pensión por invalidez que se aplica especialmente en el tema de colpensiones y en el tema del régimen privado. Obviamente los requisitos para acceder a ella de alguna manera varían. ¿Cómo se va a trabajar esa parte también para las personas que tienen alguna condición de discapacidad, que requieren de este tipo de pensión, que digámoslo, se van a mantener los requisitos, va a haber alguna modificación? ¿Cómo va a ser esa parte? Y yo le complemento algo, Félix, también, porque se habla también que los protagonistas ahora de esta reforma pensional pues van a ser las aseguradoras por estos riesgos de invalidez y sobrevivencia para todos los afiliados. Y antes de que la representante conteste, ¿la persona que saque o solicite, digámoslo así, su pensión por invalidez puede continuar cotizando para pensión por vejez? No, la pensión de invalidez es una pensión única. Lo que hace la reforma, mantiene las condiciones, pero mejora un poquitico el reconocimiento de las semanas cotizadas. Desafortunadamente, en el texto de Cámara que no se pudo aprobar por las condiciones políticas que nos tocó, y es que si no se aprobaba el texto de Senado tenía que haber conciliación, porque en Cámara habíamos hecho muchas modificaciones, y si eso sucedía, si había conciliación, lo más posible era que el presidente de Senado no agendara esa conciliación y por tanto se cayera la reforma pensional. Así que lo que decidimos en mayoría de Cámara fue adoptar el texto de Senado para que no fuera necesaria la conciliación. Entonces, hubo muchas modificaciones que habíamos hecho. Por ejemplo, en Cámara habíamos aumentado el porcentaje de reconocimiento de la pensión de invalidez, quedó en las mismas condiciones, pero sí con unas acciones diferenciales que mejoran un poquitico esa pensión de invalidez. Es decir, permite, por ejemplo, que
a más de 550 semanas cotizadas y aumente un poquito el porcentaje de reconocimiento. Cuando la invalidez, es que no tengo el dato exacto acá, pero cuando la invalidez es entre el 50 y el 70%, creo, y como un poquitico más para quienes tienen una invalidez por encima del 70%, reconocida por Junta de Invalidez y pues, todos los requisitos normales como hasta hoy existen. Lo que hace es aumentar un poquitico el reconocimiento a esas personas. Para las personas con discapacidad o que han tenido un reconocimiento de invalidez laboral, la reforma pensional tiene unas medidas afirmativas que mejoran esas condiciones de acceso a la pensión. Eso sí puedo decirlo, no tengo acá las cifras exactas porque no las recuerdo en el momento, de los porcentajes de invalidez y lo que se aumenta en reconocimiento. También, como yo les decía hace un rato, varias medidas para personas no que tienen la discapacidad, sino que tienen hijos con discapacidad, ¿no? Ahí hay una medida afirmativa también. De lo que yo recuerdo en el momento eso, pero lo que sí tengo claro es que la pensión para personas con discapacidad o para personas cuidadoras de personas con discapacidad o para personas con invalidez reconocida dentro del sistema laboral en sus mecanismos ya establecidos, mejora las condiciones, es mucho más generosa la reforma pensional con esas personas que el sistema que tenemos actualmente. De hecho, quiero comentarles que el viceministro de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, el doctor Iván Jaramillo, es una persona con discapacidad. Él es una persona con una inmovilidad en sus piernas, él anda en silla de ruedas y fue una persona súper cuidadosa de que estos temas de discapacidad se tuvieran en cuenta, se mejoraran las condiciones de acceso a la pensión para estas personas, y eso creo que hizo que esta reforma tuviera un elemento tan bonito en materia de reconocimiento afirmativo a las personas con discapacidad. Doctora Marta, sabemos que tiene usted un compromiso ahora a las 8 y pues nos preocupa el tema de desplazamiento, pero no queríamos dejarla ir sin una gran inquietud, y es que la oposición ha hablado de demandar la medida luego de que ustedes adoptaran las decisiones tomadas en el Senado, lo que ellos llamaron un pupitrazo en la Cámara. ¿Eso puede llegar a afectar todo el proceso, los cálculos y el trabajo que viene adelantando el gobierno nacional como tal? Porque le habíamos trabajado, miren, yo llevaba como 40 días, 30 días, un poco más, desde que fui designada como coordinadora ponente, durmiendo 3 horas diarias, mi equipo de trabajo también durmiendo muy poco, trabajando de lunes a domingo sin descanso. Hicimos muchas modificaciones al texto que venía, entonces fue muy difícil tomar esa decisión, pero en términos legales nosotros valoramos muchas cosas. Fue una decisión todo el día pensando cómo se hacía, si en efecto era constitucional. ¿Por qué creemos nosotros que sí es constitucional y que no la va a tumbar la Corte Constitucional? Primero, el texto de Senado se había publicado 49 días antes, es decir, hubo tiempo suficiente para que los congresistas lo conocieran, que fue el texto que entra a la Cámara de Representantes. Ese texto que sale de Senado es a partir del cual se construye la primera ponencia para el debate en Comisión Séptima. Entonces, había principio de publicidad, conocimiento suficiente. Segundo, se dio el debate en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, amplio y suficiente, allí se aprobó. Tercero, en la plenaria de Cámara se discutió la ponencia positiva y la ponencia negativa, cada una con argumentos de fondo a favor y en contra, sobre distintos aspectos, lo financiero, las edades, las semanas, la estructura del sistema, los pilares, o sea, hubo argumentos de fondo en todo el debate a favor y en contra de la reforma. Lo que hace la mayoría, además, y es el último elemento, el cuarto elemento, es a partir de todos esos elementos de discusión que hubo, tomar la decisión de adoptar el texto de Senado
para que no se hundiera la reforma, que era lo más posible si íbamos a una conciliación. Así que la mayoría de los representantes a la Cámara, en justicia, en términos legales y constitucionales, toma mayoritariamente la decisión de acoger el texto de Senado, que se conocía 45 días tal vez o más previos. Así que yo creo que la Corte no debería tumbar la reforma. Creemos que es constitucional el método a través del cual se adoptó, pero bueno, pues es esperar la decisión que tomen una vez sea demandada. La demanda solo puede hacerse el día que la reforma sea sancionada, que eso será el 16 de julio, lo ha anunciado Presidencia, y posteriormente a eso es que entran las demandas y ya la Corte Constitucional decidirá en su sabia justicia. Pues doctora, gracias porque hemos quedado nuevamente enterados o actualizados en lo que va lo de la reforma pensional, y es un tema que realmente día a día nos preguntan nuestros oyentes, nuestros seguidores, y pues qué más persona autorizada que sea usted, doctora Marta, para que entere a toda la gente del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por estos espacios para el diálogo, para la pedagogía, un tema de carácter nacional que nos afecta a todos y a todas, así que muy importante que ustedes traigan a sus micrófonos y a su audiencia esta información. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Marta, antes de que se me vaya, ¿cómo va esa campaña para la presidencia de la Cámara? Ahí vamos, muy difícil, muy dura, pero estamos haciendo el trabajo de convencer al Congreso, a la Cámara de Representantes, de un liderazgo femenino, de un liderazgo disciplinado, que garantiza el diálogo y la escucha, honesto, transparente. Sin embargo, pues las discusiones allí al interior de la Cámara de Representantes y en general del Congreso están atravesados por muchos factores: quienes tienen poder, quienes tienen estructura política, quienes tienen bloques, digamos, en este caso, representantes a la Cámara que garantizan mayorías o que garantizan una negociación en otros términos. Y yo, pues, digamos que soy una persona más de opinión, que no necesariamente tiene estructura dentro del Congreso, y eso pues me juega en contra, pero estamos haciendo la tarea, tratando de llegar a un acuerdo también con los demás compañeros que representan un ala más de gobierno dentro del Partido Verde, para que haya una candidatura única entre nosotros, representando como este sector, y que podamos llegar al 20 de julio, ojalá con una candidatura unificada dentro de este sector. Estamos en esa tarea todavía. Doctora Marta, pero la otra candidata está muy cercana a la derecha, lo hemos visto muy cercana, y esto es lo que podría uno entender, usted que está más adentro puede explicarnos un poco, que si la doctora, creo que es Caterine, sí, es Caterine llegara, Miranda, sí, correcto, llegara ya, pues casi que todo el Congreso tendría, tanto Senado como Cámara, tendría la oposición, la presidencia, y con ello los manejos que ustedes tanto han denunciado. Precisamente por eso nos empeñamos en impulsar una candidatura desde el sector del Partido Verde, que ha acompañado al gobierno, que se mantiene como coalición de gobierno, porque creemos que la candidatura de Caterine Miranda no representa incluso las mayorías de la bancada en la Cámara de Representantes. Mayoritariamente creo que somos 15 representantes a la Cámara del Partido Verde, de los cuales por lo menos 9 estamos en la coalición de gobierno. Entonces somos mayoría y no estamos representados por por esa postura de Caterine Miranda, que es una postura mucho más de oposición al gobierno. Por eso nos empeñamos en impulsar una candidatura también desde nuestro sector. Estamos tratando de llegar a un consenso para que sea una candidatura única de este sector, pero creo que lo que sí va a terminar sucediendo es que va a haber dos candidaturas: la de Caterine Miranda, que representa este sector más de oposición, y la candidatura de este sector nuestro, que es un sector de la coalición de gobierno. Esto va a estar de
de alquilar balcón el 20 de julio. Pero bueno, aquí lo importante es que usted está acostumbrada a este tipo de retos. Sí, estamos en eso. Yo soy una persona disciplinada, también con la humildad para entender que si tengo que bajarme de la candidatura para apoyar a otra persona que tenga más posibilidades, pues así lo haré. Yo aquí digamos que propongo mi nombre porque creo que la agenda reformista del gobierno va a garantizar mejores condiciones de vida para el pueblo colombiano y necesitamos en la presidencia de la Cámara una persona que garantice el trámite de la reforma laboral, si se vuelve a radicar la reforma a la salud, que la podamos tramitar con garantías, la reforma estatutaria de educación, la reforma a la ley 30, la reforma a los servicios públicos, o sea, una cantidad de elementos que sí requerimos reformar en el país, porque lo que ha sucedido es que lo que se ha generado en estos 30 años de implementación de la ley, de la Constitución Política de Colombia, ha sido una desigualdad muy tremenda, servicios públicos cada vez más caros y que los subsidios se los entregan es a los generadores, es decir, a las empresas privadas y no a la gente, no directamente al usuario. Un sistema de salud en el que se le paga es a un intermediario para que administre los recursos de la salud y eso termina generando una cantidad de barreras de acceso al servicio de la salud que ya está pago además por anticipado por parte del Estado. Bueno, todo esto que ha generado tanta inequidad en Colombia tiene que ser transformado y propuse mi nombre porque pues yo tengo un compromiso no burocrático, no político con el gobierno actual, sino con el pueblo colombiano. Yo tengo un compromiso real de corazón con la gente más humilde del país porque vengo además de esa gente humilde y creo que hay que utilizar este escenario que nos dio la vida, Dios, la posibilidad de estar para garantizar que haya reformas para mejorar las condiciones de vida de la gente y disminuir las desigualdades en Colombia. Así que por eso propuse mi nombre, pero bueno, como les digo, también en toda la disposición, tanto de hacer la tarea si nos corresponde y las mayorías de la Cámara nos acompañan y del partido Verde, así como también apoyar a otra persona si las condiciones no se nos dan para que garantice las condiciones de debate en condiciones de igualdad para todo el mundo para tramitar estas reformas. Creo que si hay una presidencia de la Cámara de oposición, pues estas reformas no van a avanzar. Doctora Marta, muchas gracias por ese tiempo tan valioso. A ustedes, muchas gracias, feliz día. Gracias a la congresista Marta Alfonso, que hoy estuvo en nuestra mesa de trabajo del Confidencial Político. También muchas gracias a don Tamalio. Bueno, doctor, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Seguimos ahí conectados. Gracias a Miguel, ya está full de aire. Ya ahí vamos, de a poquitos. Acabo de comerme unos cristales de sábila más ricos. Ah, no, listo. No. Félix, muchas gracias. Muchas gracias y nos escuchamos al mediodía, Luis. Carolina, gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Nos escuchamos y nos vemos al mediodía. Gracias a todos nuestros oyentes por escuchar este Confidencial Político. Ustedes lo guardan, lo analizan y mañana nos encontramos nuevamente en este mismo horario a través de los 920 AM frecuencia preferencial. También gracias a Carlos, a Camila por estar presentes en este Confidencial Político.